Mañana inicia la Asamblea Nacional del PRI, la número 22. Empieza con mesas en 2 o 3 días en diferentes estados. Después van a discutir aquí. Hoy estuvo hace unas horas conmigo Enrique Ochoa. Platicamos de los mecanismos de selección de los candidatos, de lo que va a pasar. En fin, hablamos de muchas cosas. Este es el presidente nacional del PRI. No es nuevo, Enrique. El presidente no anda bien en popularidad. Es cierto que ganaron Coahuila, parece, si el tribunal no dice otra cosa, y el Estado de México en las últimas elecciones, pero con bastantes menos votos de los que había ganado antes. Es decir, el gobierno no parece muy bien calificado hoy, por lo que sea. ¿Cómo haces un programa y cómo delineas una campaña cerca o lejos del presidente, cerca o lejos de este gobierno? Te oí decir hace un par de días, hemos gobernado bien. Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, eran tan priistas como tú, pues, o como otros. No tú, como tú espero que no, pero como otros. Lo que quiero decir es, ¿cómo delineas un programa, Enrique, en esta situación, con el mal humor social, con la situación? ¿Qué ofreces, pues? La ciudadanía en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, en este año, estaba buscando propuestas concretas de solución a sus problemas. Las campañas propositivas están arrojando resultados para conectar con la ciudadanía y merecer su confianza. De hecho, cuando has visto en estas elecciones recientes campañas negativas, esas candidatas o candidatos han caído en la preferencia ciudadana. Cuando ves las encuestas de aprobación del presidente y del gobierno, ¿crees que quien sea el candidato o candidata, Enrique, para el 18, tiene que alejarse del presidente? El presidente y del gobierno de estos 6 años, ¿qué tan activo, qué tanto es un activo este gobierno y el presidente para una campaña que va a ser muy disputada, que va a estar muy pulverizado el voto? ¿Qué crees que debe ser? Para ganar una elección se necesitan 3 elementos. El primero es que el partido político esté unido, con una propuesta clara, convincente, inteligente sobre cómo vamos a aprovechar las oportunidades de futuro. El segundo elemento muy importante es que la candidata o candidato presidencial sea una persona de prestigio, honesta, honorable y con una visión de lo que el país necesita hacia adelante, clara y convincente. Y el tercer elemento es que el gobierno esté bien valorado por los alcances que han tenido sus políticas públicas. En ese sentido, la aprobación del presidente de la República ha tenido un aumento en el último trimestre. Sí. Cualquier encuesta que podamos cotejar... Eso es cierto, pero no pareciera demasiado grande hoy, vamos a ver cómo está en diciembre, como para empujar a alguien que diga, yo voy a hacer la continuidad de Enrique Peña Nieto. Pero precisamente esa tendencia, y veremos cómo estamos en diciembre, es muy positiva porque estamos en franca recuperación. Dices, el presidente va para arriba, tú dices, en diciembre debería estar mejor todavía por lo que está pasando. Y tú si ves un candidato que va a decir, sí, vamos a seguir esto. Sobre todo porque hay programas que han significado muchos avances para nuestro país. Todos queremos que en México exista un sistema educativo de calidad para nuestras niñas y nuestros niños, para nuestros cosas que jóvenes. Están pasando, educación. Oye, la inversión en materia energética, en las distintas ramas, energías renovables, avances tecnológicos, tecnología de punta en el sector, también están dando resultados positivos. En telecomunicaciones, una disminución del 40% en tarifa telefónica. Intuyo entonces que el programa que dicen antes que el programa va a tener que ver con continuar, digamos, esto que planteó el presidente al principio del sexenio. El programa parte de un balance crítico y autocrítico. Reconocer las asignaturas pendientes y las áreas de oportunidad por aprovechar. Dame 2. Seguridad pública. Necesitamos entrarle de frente al tema de seguridad pública porque es incorrecto que México viva bajo escenarios de creciente inseguridad. Esto demerita un candidato que se encargó todo de la seguridad pública, que se trajo la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. De ninguna manera. Si uno de los pendientes es la seguridad, ¿quiere decir que Osorio Chong tiene menos posibilidades de ser el candidato? De ninguna manera. Lo que digo es que ese es un elemento que tenemos que revisar con todo cuidado, presentar propuestas convincentes que nos ayuden a mejorar ese elemento, y por otro lado también hay aspectos muy positivos que tenemos que seguir impulsando. México tiene actualmente el número récord en exportación en la historia de nuestro país, y eso deriva en inversión y en empleo en distintos lados de la República. Me queda claro que el programa entonces va a tener que ver con el presidente. La decisión. Todos podemos decir que sí, que no, me tienes que decir otra cosa, pero el presidente va a tomar la decisión de quién va a ser el candidato del PRI. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué vas a hacer para que el PRI sea un gran entusiasta de ese candidato?
El presidente será central en la decisión de quién será nuestra candidata o candidato presidencial, pero no será el único. Participará la militancia en un proceso que tenemos en los estatutos para poder escoger a la mejor persona. Tú y yo ya estamos viejos, sabemos que la palabra, yo más que tú, pero sabemos que será la palabra del presidente. Mi pregunta es, ¿qué haces con un partido que a veces dice sí, no, que dice no, por acá tiene que ser diferente? Es decir, ¿qué hace el presidente del PRI para entregar un partido, como tú dices, primera regla, unido y energetizado de aquel 18? De eso se trata esta 22ª Asamblea Nacional. Vamos a Campeche a discutir en la mesa de estatutos las reglas y procedimientos para determinar cómo seleccionar a las mejores mujeres y hombres para las 18.500 candidaturas que estarán en competencia en el 2018, Carlos. Y en estas reglas, algo así como el fetiche, creo que le dije a Enrique que ha sucedido, es esto de los candados. Me habló un poco de cómo ve lo de los candados y yo creo que nos dio un tip interesante de qué va a suceder en esa mesa. Ha habido toda una discusión, parece un fetiche ya esto de los candados o no candados. Creo que es un fetiche además que ha matado posibilidades para el único aspirante cercano al grupo que no es priista, porque pareciera que si lo hacen va a ser con dedicatoria y me refiero al secretario de Hacienda. Pero ¿tú qué piensas de los candados? ¿Tú qué piensas de esa parte que pide esa militancia personalmente? Creo que los candados son cosa del pasado. Y permíteme hacer una revisión un tanto histórica. Hace 4 años, cuando tuvimos la Asamblea Nacional, se eliminaron los candados que establecían que para tener un cargo de elección, para aspirar a un cargo de elección popular, deberías de tener uno previo. Uno previo, exacto. Eso ya no tiene sentido en el México contemporáneo. Primero, porque hay reelección consecutiva, aspecto que no teníamos antes. Y en segundo, porque la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, han hecho una interpretación a favor de los derechos políticos en su máxima expresión. Por lo tanto, candados que impidan la participación de la ciudadanía, militante o simpatizante en un partido político, han sido desechados por los tribunales. En ese sentido, en la discusión a la que vamos en estatutos, ha habido distintos grupos que han presentado la propuesta de ampliar las candidaturas para simpatizantes del partido. Y también ha habido propuestas sobre la mesa para disminuir los pocos candados o que quedaban para los militantes que quieren ser candidatos del partido. Y para todos, además, es decir, para todos los puestos, para cualquier candidatura. Eso es muy importante, que existan mecanismos flexibles de participación abierta para los militantes y para los simpatizantes en los distintos espacios de competencia política. Háblame de fechas como las ves tú hoy, como líder en este proceso de aquí al 18, digamos, asamblea, tal. ¿Cuándo crees que debe haber un candidato del PRI a la presidencia de la República? Primero tenemos los resultados de la asamblea que se discuten este 9 y 10 de agosto en 5 sedes en el país. Bien. El día 12 en la Ciudad de México tenemos nuestra asamblea plenaria. Más de 16,000 priistas reunidos con el presidente de la República. Y a partir de ahí recorreremos el país para compartir los planteamientos, los programas y el ideario. Debemos de definir hacia finales de este año el método a través del cual debemos de seleccionar a nuestra candidata o candidato a la elección presidencial. E inician los calendarios electorales en las distintas entidades federativas para seleccionar candidatas y candidatos a gobernador. Es decir, ¿ves candidato del PRI presidencial hasta el 2018? Así establece la ley, que el candidato de todos los partidos... Pero alguien podrá ser precandidato, alguien podrá levantar la mano. Tienes el caso del candidato eterno López Obrador, que ya está completamente en campaña. Pero ese no es el caso de quienes cumplimos con la ley electoral. Nosotros nos suscribimos a los tiempos que establecen las leyes. Pero lo que digo es que se puede ser vamos a llevar a cabo el procedimiento. Se podría ser precandidato en noviembre sin faltar a la ley. Así es, la ley establece ese espacio cuando viene la definición que hará el Consejo Político Nacional del PRI al finales del año del mecanismo a través del cual elegiremos a la candidata o candidato a la presidencia.